Es que, ay, amiga, ya se te están notando los años y yo creo que deberías ya ponerte a pensar en buscar una pareja seriamente, porque ¿no sabías que las mujeres pierden el valor conforme más edad tienen? No, ¿sabes qué? Es que las personas grandes ya están desactualizadas, no saben de tecnología, hay que explicarles todo y aparte necesitamos a alguien que tenga energía, que tenga experiencia, pero que también acepte poca paga. Entonces, hay que buscar a alguien más joven. Oye, ¿y cuántos años tienes? ¿Por qué? ¿De cuántos me veo? Bueno, tengo 30, pero ¿verdad que me veo de menor edad? Mírame bien. ¿Alguna de estas frases o situaciones te resultaron familiares? Porque a mí sí. Y es que parece que a todas las personas en la actualidad les parece tan despreciable envejecer, porque nos la pasamos luchando en contra de nuestro reloj biológico, tratando de esconder algunos aspectos naturales de nuestro cuerpo y esconder esos aspectos como las canas bajo un tinte, usar cremas y serums milagrosos para las arrugas y marcas de la cara, utilizar remedios caseros, tomar antioxidantes y tratando por cualquier medio posible de parecer más jóvenes de lo que realmente somos. Y este fenómeno tiene un nombre, conocido como gerontofobia o también llamado edadismo, que es el miedo, rechazo o discriminación a las personas mayores. Por otra parte, Robert Butler, un científico norteamericano, acuñó el término viejismo. El viejismo significa rechazo, tendencia a la marginación, temor, agresión y cualquier actividad ligada a la discriminación de la persona que envejece. Y es que este distanciamiento de la sociedad hacia las personas mayores simplemente refleja el horror que para nosotros constituye vernos en el reflejo de lo que podemos ser en un futuro. El tema de la vejez es un poco difícil de abordar porque para cada uno de nosotros puede ser un concepto completamente distinto y podemos abordarlo desde diferentes perspectivas dependiendo de nuestra historia de vida, de nuestro contexto familiar y también de ciertos patrones y estereotipos que se constituyen a través del contexto histórico y social en el cual estamos viviendo. Y en un artículo publicado en 2024 por la revista de Gerontología Latinoamericana se aborda un poquito más este tema. Tiene como título el miedo a envejecer, percepciones y actitudes de personas adultas jóvenes y en la mediana edad respecto a la vejez y su propio envejecer. Y cito, las mezclas entre dichos estereotipos se suman a microdiscriminaciones normalizadas hacia las personas mayores y hacia la vejez, dando como resultado el ejercicio de ciertas actitudes de rechazo y la negación hacia el propio envejecimiento o bien da inicio a las tareas por desaparecer los rasgos físicos característicos de esta etapa, como canas, arrugas, piel flácida, etc. Se suele creer que con la aparición de estos rasgos se pierde la juventud y por ende el estatus social que tenemos en nuestro entorno. Podemos observar que una gran parte de la población envejece con cierto temor, con ese miedo de convertirse en la persona anciana que no quiere llegar a ser o miedo de perder la juventud tan apreciada. Y este estudio nos revela que las personas podemos tener el miedo a envejecer debido a tener temor de depender de alguien más, a pérdida de las facultades, a los dolores físicos propios del deterioro del cuerpo, a la marginación social, entre otras. Eso es lo que constituye para nosotros como sociedad envejecer. Pero hay que tener un poquito de congruencia, porque tenemos tanto miedo de ser marginados por haber envejecido, pero ¿quiénes son los que marginan a las personas mayores? Exacto, nosotros mismos. Nosotros mismos propiciamos ese mismo rechazo. Desde este preciso momento, al rechazar ese destino inevitable, estamos condenando al yo del futuro. Nosotros mismos nos estamos haciendo esto. Y es que realmente hay gente que se ofende porque les dicen que parecen de su edad. O sea, si tienes 30 y te ves de 30, qué bueno, al menos pues reflejas tu edad. Digo, no es algo de lo cual debamos avergonzarnos, es la naturalidad de nuestro cuerpo. Pero digo esto mordiéndome un poquito la lengua porque la realidad es que yo también me he sentido así. Yo también
he sentido esa necesidad de querer verme más joven de lo que realmente soy, porque eso es algo que hemos visto en la sociedad que tiene valor. De, ay, tienes 25 pero te ves de 20, oye, está súper bien, o sea, te cuidas mucho, tienes genética privilegiada, o sea, realmente es algo a lo que le damos muchísimo valor. Pausa de hidratación. También me he dado cuenta de que durante los últimos años he estado tomando más conciencia de los cambios que hay en mi cuerpo, cosa que antes no me pasaba, porque en la adolescencia y mi adultez temprana, lo único que yo quería era crecer, era ser adulta para vivir de manera independiente y ser exitosa. Lo único que quería era tener 30, ser coqueta y próspera, ya saben, pero oh, sorpresa que me voy dando cuando crezco y me doy cuenta de que la independencia y el éxito no son tan fáciles de conseguir aunque seas adulto. Y esto fue un golpe de realidad muy duro para mí porque me di cuenta de que ya era más grande y no estaba alcanzando el éxito o las metas que yo tenía para mi vida, y eso me empezó a preocupar demasiado. Aunado a esto, me empecé a dar cuenta de que mi cuerpo ya no era el mismo de antes, que los procesos hormonales que había en mí, el metabolismo y procesos corporales que para mí en mi adolescencia eran súper rápidos, ahora costaban más tiempo y no eran lo mismo. También marquitas en mi cuerpo, en mi cara, que tardaban más en desaparecer o que simplemente se quedaban conmigo, presencia de pequeñas arruguitas que nunca había visto, la aparición de canas, y todo eso empezó a hacerme sentir que estaba perdiendo el tiempo, que en qué momento se me fueron tantos años y cómo es que envejecí tan rápido. Digo, o sea, yo sé que soy joven, sé que no lo voy a hacer para siempre, pero digo, como que empezó esta especie de psicosis, de delirio en el cual yo me sentía que ya estaba perdiendo la vitalidad y la juventud a cada momento que respiraba. Comencé a preocuparme también por el hecho de que sentía que la vida se me estaba escapando de las manos, que no estaba experimentando las cosas como a mí me gustaría desde la juventud, y que tardaría demasiado tiempo en llegar a los objetivos que yo me estaba planteando y que tal vez ya sería demasiado grande para cuando los completara. Y no quiere decir que sea algo malo, pero a mí me estaba generando demasiada angustia ese tipo de pensamientos. Además de que en ese tiempo también leí un libro que como que acrecentó un poco este delirio que yo tenía del envejecimiento, porque hablaba sobre una chica que ya estaba en edad de casarse y sus padres querían obligarla a casarse con un viudo, hacerse cargo de los hijos de otra persona, y lo que hace es pedir un deseo a una entidad oscura para que le dé más tiempo de vivir, se escapa de esa vida y ella recibe, digamos, como castigo el no ser recordada por nadie más. Digo, esto no tiene nada que ver con el envejecimiento, pero ella pide ese deseo porque siente que la vida se le está escapando de las manos, porque no la ha experimentado como a ella le gustaría, y en eso me pude identificar un poco con ella. Este libro es La vida invisible de Adi LaRue. No voy a profundizar mucho en ello, pero quería mencionarlo porque también fue un aspecto importante dentro de esta introspección que yo estuve haciendo durante los últimos meses y últimos años. Y fue ahí cuando empecé a pensar en cuál era la raíz de ese miedo que yo tenía, porque cuando cumplí 25 años fue como si en mi cerebro se hubiera activado un chip de, ya estás en edad de empezar a tener miedo de envejecer, activado. O sea, realmente así lo sentí porque fue de la noche a la mañana, cumplí 25 años y dije, Dios mío, me estoy haciendo vieja. Y como les digo, yo sé que estoy joven, yo sé que tal vez voy adelantada a estar pensando este tipo de cosas o tener este tipo de miedos, pero es algo que he estado pensando tanto porque siento que nosotros mismos como sociedad
somos los que estamos perpetuando este miedo al envejecimiento y no tiene absolutamente nada de malo. Es un proceso natural de la vida por el cual absolutamente todos vamos a pasar y es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos y darle esa dignidad a la vejez, porque es digno de admiración llegar a la vejez y decir, pues hice todo lo que pude, ¿sabes? Me cuidé, em, o tal vez no me cuidé, pero no lo sé. He vivido y eso vale muchísimo. Hay muchas personas que no llegaron a su adultez, que ahí quedaron y es muy triste saber que tal vez ellos hubieran querido llegar más allá, que no les hubiera importado tener su cuerpo lleno de marcas de la edad, de canas, de arrugas, de manchas o de algunos achaques de la edad con tal de poder experimentarla un día más, un mes más. Y eso es algo que yo siento que no valoramos lo suficiente como sociedad. El tiempo que tenemos es valioso, seas joven, seas adulto, seas más grande, el tiempo es valioso y hay que atesorarlo. Y también pensemos por un momento en las personas mayores que hay a nuestro alrededor, esas personas a las cuales amamos. ¿Acaso no queremos que lleguen a una vejez digna? ¿Acaso no queremos que sean tratados con dignidad y respeto? ¿Que las canas en su cabeza sean un símbolo de sabiduría obtenida con la edad y no un símbolo de vergüenza? ¿Acaso no queremos que les sigan dando oportunidades laborales, que sus consejos y opiniones sigan siendo tomadas en cuenta, que si esas personas están en alguna situación en la que necesitan ayuda y tú no estás ahí con ellos, cualquier otra persona en la sociedad acuda a auxiliarlos por simple respeto a las personas mayores? Y al pensar en este tema también me he dado cuenta de que he sido muy inconsciente en algunas ocasiones al hacer ciertos comentarios cerca de personas que son mayores que yo, que se pueden tomar también como una falta de respeto o que ellos lo pueden tomar como una herida dentro de lo que ellos también han venido pensando con los años. Por ejemplo, pongamos una situación en la que te ves en el espejo y dices, ay no, ya se me ven las canas, qué horror, me estoy haciendo vieja y tienes a tu mamá a un lado que es 25 años mayor que tú. ¿Cómo crees que se va a sentir tu mamá al escuchar eso? Que su propia hija o su propio hijo ven como un signo de vergüenza el envejecimiento cuando ella es mucho mayor que tú. Digo, hay que pensar un poquito también en las repercusiones que pueden tener emocionalmente esos comentarios en las personas a nuestro alrededor. Así que yo te invito a que nos reeduquemos y fomentemos en los demás y en nosotros mismos ese deseo por llegar a esta etapa de la adultez y de la vejez de una forma digna, de una forma llena de sabiduría y plenitud y estar conscientes de que nuestro aspecto físico y nuestra edad no determinan el valor que tenemos. No hay que limitar la experiencia de la vida a cómo nos vemos o cómo nos perciben los demás, porque la vida es tan rica, es tan llena, está tan llena de experiencias que nos pueden dar mucha más plenitud y satisfacción que el simple hecho de cómo nos vemos físicamente o el simple hecho de tener la satisfacción de no tener rastros del envejecimiento, porque para allá vamos absolutamente todos. Todos vamos a envejecer y aunque otras personas, tal vez como algunos famosos que tienen todo el dinero del mundo para hacer y deshacer en su cuerpo y en su cara, pues bueno, está bien, ellos son libres de hacerlo, tal vez una actriz de 50 años aparenta tener 30 y está bien, nosotros no tenemos las mismas condiciones que ellos. O incluso hay personas que por su genética, pues es natural para ellos aparentar menos edad. Y si nosotros no tenemos esa misma genética, no hay nada de lo cual tengamos que avergonzarnos, porque es simplemente la naturalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Hay que aceptarlo y aprender a habitar esa realidad con amor hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Así que no sigamos perpetuando este tipo de pensamientos y comportamientos en contra de un proceso tan natural e inevitable como es el envejecimiento. Te invito a que mejor nos preocupemos por no deteriorarnos cognitivamente, por seguir mejorando nuestra salud mental y emocional, por seguir fomentando y haciendo crecer una sociedad a la que le importe la persona que tiene a un lado y que hagamos algo al respecto. Porque no sé tú, pero ser parte de una sociedad rota e insensible a mí me da más miedo que envejecer. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Creo que es un tema algo corto. Me gustaría profundizar más en ello si ustedes quieren, em, pero es algo que ya quería hablar porque es algo que he visto muy de cerca en las personas a mi alrededor y es en lo que he estado pensando en los últimos años. Porque cuando te dicen: "Es que ya estás más cerca de los 30 que de los 20", es como que te empiezan a crear un poco de preocupación, pero realmente no hay nada de qué preocuparnos. Estos procesos tan naturales del cuerpo, del ser humano, de cualquier ser vivo, pues es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos y habitarlo de una manera empática y de una manera que nos dé paz. Así que les vuelvo a invitar a que hagamos un cambio de conciencia, tanto en nosotros como en las personas a nuestro alrededor, y eso yo sé que en algún momento puede hacer un cambio más grande. Así que déjame en los comentarios si alguna vez te has sentido con este tipo de temor, qué es lo que piensas acerca de esto. Creo que deberíamos hablar más de este tema. Y no te vayas sin darme un like, comenta si puedes hypear mi video para que a los demás les aparezca como un contenido de valor. Realmente te lo agradecería muchísimo. A mí me ayudaría bastante. Y pues sin más, nos vemos a la próxima. Bye.